Dios les bendiga. Bienvenidos y vamos a empezar con una serie de predicaciones el día de hoy que se titula Porque el tiempo está cerca. Básicamente lo que vamos a hacer en esta serie está basado en Mateo 25. Mateo 25 del 1 al 13. Es algo que Dios ha puesto ya en mi corazón por varios años. Y ustedes se han dado cuenta que en este ministerio siempre aprovechamos la oportunidad de hablar acerca de las cosas que están por venir. Es muy importante. No sabemos cuándo va a regresar nuestro Señor, pero Él nos pidió que estuviéramos preparados. Entonces, como no sabemos cuándo va a venir y tampoco sabemos cuándo nosotros nos vamos a ir de este mundo, de cualquier manera, esta exhortación de Yeshua Jesús es muy importante. Ya sea que lo hagamos primero nosotros o que Él venga, tenemos que estar preparados. El propósito por el cual Dios inspiró a todos estos hombres que escribieron de Génesis a Apocalipsis fue no solamente que lo conociéramos personalmente, que supiéramos cuál es su voluntad, cómo podemos tener una relación personal con Él, pero también fue con el propósito de saber que iba a llegar un día el cual Él estableció como el límite de la oportunidad para la humanidad de reconciliación con Él. Porque después de eso vienen dos cosas muy importantes: el juicio final y la eternidad. Entonces Él, en su amor y su misericordia, como quiere que todos los seres humanos nos arrepintamos y nos reconciliemos con Él, precisamente toda la parte profética de las cosas que están por venir fueron reveladas con ese propósito, de que el mayor número de personas las conociera y tuviera la oportunidad de reconciliarse con Él, para abrir la oportunidad de estar en la eternidad, precisamente bajo su abrigo. Entonces, ese es el propósito de esta serie de predicaciones. Lo que vamos a hacer va a ser prepararnos o recolectar toda esta serie de indicaciones que Dios Padre y el Mesías, Jesús su Hijo, dejaron en la Escritura para que pueda ser posible que todos nosotros estemos algún día en su presencia. Entonces vamos a comenzar leyendo precisamente Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué sucedió? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Prácticamente todo el libro de Apocalipsis está resumido en esta porción. El libro de Apocalipsis es la revelación de Dios acerca de los últimos tiempos. Y es muy importante para nosotros conocerla. No conozco la razón por la cual en muchas congregaciones ni siquiera se toca el tema. Su enfoque es más en esta vida y en lo que estamos haciendo, en estar bien, el ser prósperos, pero nos olvidamos que esta vida es solamente la preparación para la eternidad. Entonces vamos a ver muchas porciones en la Escritura que son muy importantes. De hecho, la historia del resumen de esta porción se repite a través de toda la Escritura. A través de toda la historia de la humanidad ha habido hombres sensatos y hombres insensatos. Siempre los ha habido. Desde que Dios creó al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, que fueron los primeros de su creación, hasta el día de hoy y hasta el día que termine la oportunidad que Dios le da a la humanidad, siempre va a haber estos dos tipos de personas en el mundo. Y es muy importante identificarlos. ¿Qué es una persona insensata? Por ejemplo, es una persona que escucha, pero no hace caso a la indicación. Ustedes han visto en muchos lugares públicos que dice: cuidado con el piso, está mojado. ¿Cierto? ¿Se han entrado a lugares públicos donde ponen esa clase de letreros? Entonces, ¿qué hace una persona insensata? ¿Sí? Empieza a correr exactamente por el área donde pusieron el anuncio: cuidado, el piso está mojado. ¿Saben generalmente cuál es el resultado? ¿Sí? Gente lastimada. ¿Por qué? Porque son insensatos. Yo recuerdo cuando era pequeño, hace ya muchos años, cuando mi papá me decía: no hagas esto porque te vas a lastimar. ¿Saben qué es lo que yo decía? Mi papá ya está viejo, ¿qué va a saber de esto? Yo soy mucho más suficiente que él. ¿Saben qué pasaba 2 días después? Me tenían que llevar al doctor porque no hice caso de lo que mi padre me advirtió. Eso es una persona insensata.
Y es algo muy importante. ¿Qué es una persona sensata? Es todo lo contrario. La persona que escucha la advertencia y la obedece. Entonces, no nos cuesta nada si en el piso hay un letrero de piso mojado, en vez de atravesar por ahí, ¿sí? Aunque nos lleve más tiempo y nos dé un poco más de trabajo, simplemente hacernos a un lado y tomar un camino más largo. Pero ¿saben qué es lo que va a suceder? Vamos a evitar lastimarnos a nosotros mismos. Y es muy importante. La palabra de Dios es exactamente, fue establecida y con el propósito exactamente de advertirnos sobre el peligro de perder nuestra comunión con nuestro Creador por la eternidad. Dios, en su amor y su misericordia, estableció este libro con el propósito de que supiéramos quién es Él, qué fue lo que estableció para nosotros, dónde estamos en este momento de nuestra vida en cuanto a nuestra relación con Él y qué podemos hacer para corregir todo el mal que está en nosotros. ¿Con qué propósito? Finalmente, para que en la eternidad podamos estar en su presencia. Vamos al texto, porque hay cosas muy importantes en él. Vean con atención el versículo 13. ¿Alguien tiene Biblias con letras en rojo? ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Entonces vean cuál es el tema. En el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Con esta enseñanza, Jesús, su propósito era enseñarnos qué va a pasar en el reino de los cielos. Ahora vean el versículo 13. La exhortación es que hagamos ¿qué cosa? Velar. Esta palabra es muy interesante. Esta palabra en el idioma original quiere decir que nosotros debemos de estar enfocados atentamente a las cosas que están sucediendo. Quiere decir que toda nuestra atención debe de estar enfocada en el tema que estamos esperando o estudiando. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús nos estaba diciendo que pusiéramos toda nuestra atención? Vean cómo continúa el versículo 13. Porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces, cuando nosotros no tenemos toda la información, Dios nos está pidiendo que pongamos toda nuestra atención para que ese día no se nos pase de la mano. Lo peor que nos pudiera suceder está dentro de la misma historia. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Fíjense, ¿qué dice el versículo 1? Está hablando esta enseñanza acerca de ¿qué? Del reino de los cielos. Entonces esas 5 vírgenes se quedaron fuera de ¿qué? Yo no quiero estar ahí, no sé ustedes.
Pero esta porción de la Escritura es tan importante que Dios quiere, y a través de nuestro Mesías nos comunica, que tenemos que poner toda nuestra atención en ello, porque si no nos podemos quedar fuera del reino que está por venir. ¿Qué significa que estas 5 vírgenes insensatas se quedaron fuera del reino de los cielos? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de aquellos que se queden fuera del reino? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Ok, esa es una de las cuestiones que vamos a experimentar, sí, dolor, odio, tristeza, depresión. Pero ¿alguien sabe literalmente dónde vamos a estar si es que no estamos en el reino de los cielos? Fíjense, en el lago de fuego, pero es algo tan importante que gran parte de la Escritura se centra especialmente en ese mensaje, porque Dios ama tanto a su creación que no quiere que se vayan por la eternidad al lago de fuego. El día de ayer estaba escuchando un debate muy interesante entre un creyente mesiánico y un rabí judío. Y el rabí judío estaba diciendo que una de las muchas razones por las cuales rechaza a Jesús como el Mesías es que qué clase de Dios mandaría por la eternidad al castigo eterno a su creación. Y es un pensamiento muy interesante, ¿sí? ¿Por qué razón alguien que dice que nos ama nos mandaría por la eternidad a condenación eterna? Y tiene mucha razón. Pero mi problema con esta persona es que yo creo que no ha estudiado las Escrituras. Y no estoy hablando solamente del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas que nos advierten que si nosotros insistimos en vivir en pecado, vamos a ser separados definitivamente de la presencia. Vean un ejemplo muy sencillo, Sodoma y Gomorra. Y Dios Padre, Jehová en hebreo, puso a Sodoma y Gomorra como ejemplo para nosotros de que si tomamos la decisión incorrecta como estas 5 vírgenes insensatas de no tomar en serio la palabra de Dios, al final vamos a ser juzgados. Este ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿saben cómo terminó? Muchos han leído la historia. Fueron consumidos totalmente por fuego. Quiere decir que toda la ciudad, sus habitantes, los animales, todos los objetos que había ahí, fueron absolutamente consumidos por el fuego. Ahora, es parte importante de este estudio y por eso lo voy a mencionar. ¿Alguien ha escuchado alguna vez los videos acerca de Ron Wyatt? ¿Uno? ¿Alguien más? Levanten la mano, a ver. Alto, alto, alto. 1, 2, 3, ¿tú también? ¿No? 4 personas. Ok, Ron Wyatt era un hermano en la fe, pertenecía a una denominación
que muchos podrían catalogar como herética, pero era un hombre que realmente amaba a Dios. Ustedes saben que la salvación es por fe, no por pertenecer a ninguna denominación. Entonces no podemos decir que tales se van a ir al infierno por la eternidad simplemente por pertenecer a un grupo. Lo importante es hacer la voluntad de Dios, eso sí, pero ese ya no es nuestro asunto. Este hermano amaba tanto a Dios que oró por mucho tiempo por demostrarle a la humanidad que la palabra de Dios era verdadera. Él hizo 4 descubrimientos principales, que es lo que marcó principalmente su ministerio. Él descubrió los restos del arca de Noé, descubrió los restos de Sodoma y Gomorra, descubrió la ubicación correcta del monte Sinaí, y también Dios le mostró, o por lo menos eso es lo que él decía, porque ya murió, pero hay mucha información de él. Él decía que Dios le mostró el arca del pacto. Entonces, este hombre dedicó toda su vida a demostrarle a la humanidad que la palabra de Dios era cierta, y Dios lo utilizó de esta manera. Hay mucha gente que no cree en la historia y hay muchos que sí, pero yo los invito a que la vean porque es algo muy interesante. No les pido que crean en su testimonio, pero hay muchas cosas que Dios le mostró. Entonces, lo interesante de todo esto es que este hombre puso su vida al servicio de Dios para que los demás conocieran que la palabra de Dios era cierta. Eso es lo importante de él. Él era un arqueólogo, no era profesional, no se recibió como arqueólogo. Él era simplemente un estudiante de la Biblia que amaba mucho a Dios, y de repente empezó a hacer esta serie de descubrimientos guiados por el Espíritu Santo. Uno de estos fue la ciudad de Sodoma y Gomorra, y es algo muy interesante. Cuando llegó al lugar, siguiendo lo que la Biblia establece de la ubicación de este lugar, encontró solamente un desierto muy grande, con piedras apiladas y mucha arena y cristales. Los cristales o la cristalización de cierta materia no se encuentra regularmente en el desierto. Pero este lugar tenía capa sobre capa sobre capa de algo que parecía un material cristalizado. Entonces, una vez que encontró la ubicación, empezó a investigar y empezó a excavar y a encontrar muchas cosas. Para no hacerles el cuento largo, encontró muchas cosas que en la naturaleza no deberían de estar en ese lugar. Y todo lo que llevó al laboratorio para su análisis demostró que en ese lugar hubo un fuego tan grande, superior a los 1000 grados centígrados, que fue por lo cual él encontró todas esas cosas de esa manera, incluyendo metal fundido, mucha materia ahí que encontró, que llevó al laboratorio y que había sido sometido a temperaturas muy altas. Pero muy altas me refiero no al calor del desierto, sino a algo fuera de lo normal. Y es algo muy importante. Entonces, todo esto
con el tiempo se demostró de que en realidad había ahí algo que no era común en esa parte de Medio Oriente. Ustedes han visto las formaciones rocosas que se hacen con la erosión. Y tenemos muchos lugares en el mundo donde podemos ver grandes montañas y riscos que han sido deteriorados por la lluvia y por el viento. Bueno, este lugar es muy diferente a eso. Lo que tú encuentras normalmente en la naturaleza a causa de la erosión son muchas cosas, pero son redondeadas. No encuentras ángulos rectos, porque la erosión eso es precisamente lo que hace. Entonces el viento, la lluvia, todas esas cosas erosiona y las formaciones son redondas, son suaves, lisas. Este lugar no. Este lugar tiene muchas, lo que parece ser el resto de edificaciones con ángulos rectos. Y en muchos de ellos hay lo que podrían ser en su tiempo, o lo que fue, ¿sí?, ventanas, cuadrados y rectángulos, ¿sí? Eso es algo que la erosión no produce. Entonces hay muchas pruebas muy consistentes de que ese lugar efectivamente pudo haber sido lo que en la antigüedad conocíamos como Sodoma y Gomorra. ¿Por qué les digo todo esto? Además de que es algo que a mí me interesa, porque la arqueología es algo que siempre me ha llamado la atención, pero es algo que prueba que la Biblia tiene su respaldo y que hay cosas que se han encontrado que le dan la razón a las Escrituras. ¿Por qué es importante esto? Porque esta advertencia que leemos en Mateo 25, ¿sí?, los que no creen en la palabra de Dios podrían decir que es algo que es inventado, que es algo que el hombre creó para asustarnos, para poder controlar a la humanidad, para que no se salga de control. Podemos poner cualquier pretexto. Para mí es la prueba de que la palabra de Dios es real y que todo lo que Él estableció va a suceder. Entonces, cuando aquí en la Escritura dice que el reino de los cielos va a constar de personas que van a quedar dentro, pero va a constar también de personas que van a quedar fuera, es algo que me dice que tengo que hacer algo para asegurarme de que yo, cuando llegue el día, voy a estar dentro y no fuera. Porque mi fe me dice que este Dios es real y que yo no quiero perder la bendición de quedarme fuera del reino de los cielos y estar separado de mi Creador cuando yo tengo la oportunidad de tomar la decisión dónde voy a pasar la eternidad. Porque es una decisión personal. Yo ni puedo obligarlos a ustedes, ni ustedes pueden obligar a sus hijos. Ustedes pueden hacer todo lo posible porque ellos conozcan la verdad, pero los que van a decidir al final son ellos mismos. Entonces, este pequeño pasaje de 13 versículos nos habla de muchas cosas muy importantes. Va a haber una eternidad, va a haber gente que se va a salvar, va a haber gente que va a caer en condenación eterna. La decisión final de estar en cualquiera de los dos lugares no es culpa ni del pastor, ni del líder de alabanza, ni del líder
de estudios, ni del misionero, ni del profeta. Es problema personal, es la decisión de cada quien. Por eso es tan importante este pasaje. Ahora, otra de las cosas importantes, nadie sabe el día y la hora. Y esto quiere decir que a lo mejor el día de mañana yo parto con el Señor, los voy a dejar y mi oportunidad se acabó en ese momento. Por eso Jesús, nuestro Mesías, Yeshua, dice: velad pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Me lo imagino con lágrimas en los ojos, exhortando a todo el mundo y diciéndoles: pongan toda su atención en esto, porque de eso depende su alma eterna, donde va a pasar la eternidad. Es algo sumamente importante. Todos estos pasajes y los que vamos a ver en esta serie de predicaciones no son con el propósito de infundir miedo. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo. Dios quiere que todo hombre y mujer, todo ser humano, conozca la verdad. Eso es lo que Él quiere. Porque al conocer la verdad, tú vas a poder tomar tu decisión. Si vas a poner aceite a tu lámpara, o si no vas a hacer caso de la advertencia, pero la decisión que tomen, cualquiera de las dos que sea, Dios quiere que sepamos que va a tener consecuencias. Va a haber consecuencias buenas si obedecemos lo que Dios estableció, pero va a haber, obviamente, consecuencias malas si somos insensatos. Si en vez de escuchar tapamos los oídos y decimos: bueno, pues ya que me muera me arrepiento y pues a ver cómo me va. El problema es que no sabes cuándo vas a morir. Ese es el problema. Y Jesús dice: velad, pongan toda su atención en esto, porque de esto depende la eternidad. Ese es el tema. Vean nuevamente el versículo 1, está hablando del reino de los cielos. Dice que toda esta historia es lo que va a pasar en los últimos días, cuando venga el juicio. Y para poder entrar al reino, la advertencia aquí es que nuestras lámparas deben de estar llenas ¿de qué? ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. Una de las tareas que tenemos como creyentes desde el momento que llegamos a la fe es llenar nuestras vasijas de aceite. Si tú crees que llenas tu vasija yendo todos los domingos a la congregación, estás absolutamente equivocado. Vas a la congregación para saber y aprender cómo llenar de aceite tu vasija. Esa es la razón por la cual vamos a la iglesia. Esa es la razón por la cual tenemos estudios en la semana. Es la razón por la cual oramos, ayunamos y hacemos todo lo que la Escritura dice. Porque tenemos que aprender cómo llenar nuestra vasija de aceite. Y la única manera de llenar esa vasija de aceite
es haciendo lo que Dios estableció. No hay otra manera. El Espíritu Santo va a crecer y se va a fortalecer en nosotros en la medida que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Los mandamientos están diseñados para que a través de ellos aprendamos cómo llenar nuestras vasijas de aceite. Si hacemos lo contrario, es como si cada vez el poco aceite que llevábamos reunido lo vaciáramos en el suelo y volviéramos a comenzar. Estamos desperdiciando la unción del Espíritu. Estamos rechazando lo que Dios quiere para nuestra vida. Y la única forma de entrar al reino es si nuestras vasijas tienen el suficiente aceite para alumbrar nuestro camino cuando regrese. Eso es lo que está diciendo la historia. Vamos a ver, vamos a poner atención al versículo 11. El versículo 11 dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. La razón por la que estaban pidiendo que se les abriera es porque no llenaron a tiempo su vasija de aceite. Pero quiero que noten las palabras de la última porción del versículo. Dice: Señor, Señor. ¿A alguien les recuerda esta frase, Señor, Señor, en otra porción de la Escritura? A ver, ¿dónde? Me van a sorprender si me dicen cuál es. Exactamente. Muy bien, Lili. Estrellita para Lili. Vean la importancia de esto. Porque si creen que la Escritura fue escrita nada más así porque sí, están muy equivocados. Cada frase, cada expresión, cada término está perfectamente conectado entre sí y es un mensaje especial para nosotros. ¿Dónde encontramos el pasaje que mencionó Lili? Mateo 7, muy bien. Muy bien, Diego. Mateo 7, 21. Ahora, aquí hay un mensaje codificado muy importante. La primera porción de Mateo que leímos es la historia de las 10 vírgenes. 5 son sensatas, 5 insensatas. La mitad se queda fuera del reino. Y la advertencia es que pongamos toda nuestra atención porque no sabemos el día que va a suceder el regreso de nuestro Mesías, ¿cierto? Amén. Ok, vean algo muy interesante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. ¿No está diciendo exactamente lo mismo en Mateo? Sino el que hace la voluntad de ¿quién? Quiero que subrayen este versículo. No es importante, es importantísimo. Vamos a leer el 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la ley. Eso es lo que dice en el idioma original. Apártense de mí, transgresores de la ley. Ahora fíjense, vean el versículo 21. No todo el que le dice Señor, Señor entrará ¿dónde? ¿Cuál es el tema de las dos porciones? El reino de los cielos. Entonces, aquí nos va a revelar cómo tener llena nuestra vasija de aceite. Porque eso es lo que dijo en la otra porción, Mateo 23. Dice, 5 vírgenes llenaron su vasija de aceite y las otras 5 no lo hicieron. ¿Cómo llenamos nuestra vasija de aceite? Exactamente. Si tú no aprendes cuál es la perfecta voluntad del Padre y no la haces, eres como la virgen insensata que cerró sus oídos a la indicación. ¿Y qué va a pasar con ellas? Se van a quedar fuera del reino de los cielos. Vean cómo dice el 22 y 23. Prácticamente Jesús les dice: a mí no me importa que eches fuera demonios, que hagas milagros o que profetices en mi nombre. A mí eso no me interesa, porque eso proviene de Dios, no es una cualidad tuya. No es algo que tú puedes hacer, es algo que Dios hace a través de ti. Entonces, cuando haces esas cosas, no es que estés lleno del Espíritu, es que Dios te está usando como instrumento, pero ese poder no viene de ti, proviene ¿de quién? Del Padre. Entonces, muchas congregaciones hoy en día creen que porque echan fuera demonios, que porque profetizan y porque hacen milagros ya son salvos. Les tengo muy malas noticias. Si creen que eso es una muestra de que ellos están correctamente viviendo debajo del abrigo de Dios, no es cierto, es una mentira. Jesús mismo está diciendo aquí que esas cosas no le interesan. Eso no es lo que va a llenar tu vasija de aceite. Sí es parte de nuestra vida, es el testimonio y es la forma en que Dios alcanza a otros a través de nosotros. Pero Dios puede utilizar hasta a un inconverso, a un hereje, con el propósito de alcanzar a alguien para su reino. Entonces no es mérito nuestro. Y tú puedes hacer milagros y profetizar y echar fuera demonios, pero eso no quiere decir que estás bien con Dios. La única manera de estar bien con Dios es ¿qué cosa? Haciendo la voluntad del Padre. Porque solo y únicamente haciendo la voluntad del Padre, Dios entonces te puede utilizar para hacer todas esas cosas y alcanzar a mucha gente. Pero no proviene de ti, proviene de Él. Entonces, ¿cómo llenamos nuestras vasijas de aceite? Pero ahora tenemos ese problema. ¿Cuál es la voluntad del Padre?
¿Dónde podemos encontrar en la Escritura revelada la voluntad del Padre? Entonces tenemos que regresar al principio. Porque si creemos que Jesús vino a establecer una nueva religión, que echó fuera y descartó todo lo que el Padre había establecido, estamos totalmente desviados del camino correcto. Ahora, nuevamente, el propósito de este estudio es poner toda nuestra atención en esto, porque no sabemos el día ni la hora. Entre más pronto aprendamos a conocer la voluntad del Padre y a ponerla en práctica, entonces sí, no importa cuándo venga, o si nos vamos nosotros primero antes de que Él llegue, vamos a tener la seguridad de la eternidad en su presencia por siempre jamás. Es la única forma. Y si creen que yo soy salvo porque mi mamá va a la iglesia, olvídenlo. Es una decisión personal. Entonces, ahora sí, vamos a Apocalipsis 1. De manera muy breve, habíamos empezado estos estudios antes de comenzar los servicios. Entonces, los que ya estuvieron les va a servir de repaso. Lo más importante es cumplir con el propósito. Tenemos que estar preparados. La única forma de estar preparados es poner toda nuestra atención a estas cosas, porque no sabemos el día ni la hora. Este libro es uno de los libros más controversiales de la Escritura. Mucha gente, muchos pastores, muchos maestros de la Biblia, no les gusta ni tocar el tema. Es tabú. Muchos lo consideran difícil, muchos lo consideran muy terrible, que da mucho miedo, y por esa razón no lo predican y no lo enseñan. Muchos lo consideran muy complicado, con mucha simbología. Pero vamos a leer la razón por la cual Dios lo inspiró y le reveló a Juan todas estas cosas. Vamos a comenzar del versículo 1 al versículo 3. Apocalipsis 1 del 1 al 3. La revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús el Mesías y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque ¿qué cosa? Porque el tiempo está cerca. Entonces créanme, el tiempo está aún más cerca de cuando se escribió esta escritura.
Ya estamos a un paso muy pequeño, no de que empiece la gran tribulación, sino de que empiece el principio de dolores. Es la etapa que va a ir por delante antes de la gran tribulación. Pero quiero decirles algo, la gran tribulación son solamente 3 años y medio. Entonces, ¿cuántos años se necesitan previos a los 3 años y medio? Puede ser un tiempo muy cortito. Entonces la importancia de esto es todavía más grande. Porque créanme, cuando comience la etapa previa a la gran tribulación, lo demás se va a ir, miren, así, como agua. Va a ser tan rápido que no vamos ni a tener tiempo de decir, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Va a ser instantáneo, casi. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios inspirara este libro y se lo revelara al apóstol Juan? No, vamos al versículo 1. Manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Fíjense, Dios nos ama tanto que no quiere que pasemos por esto sin saber de qué se va a tratar. Y si eso no es amor, yo no sé qué es. Porque entonces, fíjense, el ejemplo que les di acerca de cuando yo era niño, ¿ustedes creen que sus papás les dicen no hagas esto por fastidiarlos? ¿Por hacerlos enojar? ¿Para que pierdan tiempo en cosas que no les agradan? No. Hay tanto amor en sus padres que les dicen, hijo, si tú continúas haciendo esto, vas a tener consecuencias negativas. Pero los hijos somos tan sensatos y obedientes que les decimos, sí, papá, lo que tú digas. Ajá. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que aún siendo adultos seguimos cometiendo el mismo error. Dios dice, no hagas esto, ¿y qué hacemos? Ahí vamos, como si nos dijera, ándale, hazlo. Entonces, el propósito de este libro es revelar a sus siervos, y subrayen la palabra siervo, las cosas que deben de suceder pronto. ¿Saben por qué el mundo rechaza este libro? Bueno, en general toda la Biblia, pero en especial este libro. ¿Saben por qué? Vean, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Exactamente. Porque el mundo que vive en pecado no son siervos de Dios, no les interesa esto. Este libro es solamente ¿para quién? Para los siervos. Entonces es tan impresionante que dentro de las iglesias no estudien esto. ¿Saben qué están declarando al mundo? Yo no soy siervo de Dios porque estas cosas no me interesan. Esto fue revelado para los siervos de Dios. Y estas cosas deben de suceder pronto. No los voy a abrumar ahorita con las noticias, con las últimas de esta semana, porque no quiero que falten el próximo domingo, pero
Vean el versículo 3. Vean de lo que se están perdiendo todos aquellos que no quieren ni tocar este libro. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Vamos a leerlo de nuevo. Bendecido el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué qué? Porque el tiempo está cerca. Déjenme decirles algo. Si tú no eres siervo de Dios, si no te interesa estar en el reino de los cielos, si no te preocupa la eternidad, honestamente ni leas este libro. No es para ti. Este libro fue escrito solamente para aquellos que les interesa vivir y hacer la perfecta voluntad de Dios. Si no, ni lo toques. Pero es como todo en la vida. Esto trae un bono extra. Dice, si lo lees, las oyes y las guardas, ¿qué vamos a recibir? Bendición. Dios solamente quiere bendecirte. Pero si tapas tus oídos, si tapas tus ojos, no vas a poder recibir esta bendición. Porque el libro de Apocalipsis es la guía paso por paso de qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Alguien aquí puede predecir huracanes? ¿Puede predecir terremotos? ¿Alguien sabe cuánta gente murió en el terremoto de la Ciudad de México hace unos años? Oficialmente dijeron que fue una cantidad, pero como son los medios, la pueden multiplicar por 10 y más o menos nos acercamos a la cantidad de gente que murió. ¿Se imaginan qué maravilloso hubiera sido que alguien recibiera la revelación y nos hubiera advertido, mañana en la mañana va a temblar? Tomen las medidas necesarias porque mañana en la mañana va a temblar. ¿Saben cuántas vidas se hubieran salvado? Muchísimas. ¿Saben cuál es el propósito de este libro? Salvar vidas. Dios lo estableció para que conociéramos con anticipación lo que va a suceder. Y la exhortación es a estar preparados. Él no te está pidiendo que construyas un búnker anti bombas nucleares para que puedas sobrevivir a esto. Lo único que quiere es que escuches y que pongas en práctica todo lo que dice aquí. Es tan sencillo como eso. Pero nosotros ni siquiera queremos escuchar. ¿Saben cuál es el problema? Ay, no, ¿para qué estudio la palabra de Dios? No, ahorita va a comenzar mi programa de las 5 de la tarde. Este domingo hay fútbol, ¿para qué voy a la iglesia? No, hombre. Ay, después me platicas qué dijo el pastor. En la semana. ¿Para qué abro la escritura si la telenovela está bien buena? Fíjense, toda esta revelación, cuando fue escrita hace menos de 2000 años, dice que el tiempo estaba cerca.
Entonces, lo siento por las malas noticias, pero cada día nos estamos acercando más. Entonces, este libro, su propósito es salvar vidas. Es que tú sepas que hay cosas que van a suceder, que sí van a ser terribles, pero que si tú haces exactamente lo que Dios estableció, no vas a sufrir daño alguno. Al contrario, dice, bendecido el que lee, el que oye y guarda las cosas en ella escritas. ¿Alguien ha comprado un aparato y sin leer las instrucciones lo conecta? Es lo que comúnmente hace todo el mundo. Ni siquiera checa que el aparato que compró es de 120 o de 220. Mucho menos sabe en su casa si la electricidad es de 120 voltios o de 220. ¿Saben qué pasa regularmente cuando no leemos las instrucciones? Conectamos el aparato, lo prendemos, truena. ¿Saben cuál es nuestro error? Si no hacemos caso a las instrucciones, vamos a experimentar mucho daño. Y ese es el propósito de la Biblia, especialmente del libro de Apocalipsis. Todas estas cosas están aquí para que nosotros no caigamos en el engaño. Para que no nos suceda que compramos un aparato de diferente voltaje, lo conectamos en la casa y perdemos 2,000, 3,000, 4,000 pesos en algo que se echó a perder porque no pusimos la atención que debíamos. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús en Mateo 23 es que toda nuestra atención debe de estar aquí para que cuando llegue este día, ya sea que nos vayamos antes o que lleguemos a Él, estemos preparados y sepamos qué hacer. ¿Alguno de ustedes en su trabajo han llegado con prácticas de incendios o de huracanes? Que sacan a todo el personal y los capacitan para saber qué hacer en caso de esas emergencias. La Biblia es eso. Especialmente el libro de Apocalipsis es la guía práctica para no sufrir daño en los últimos tiempos. Es así de importante. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones es precisamente conocer la voluntad de Dios, aprender a llenar nuestras vasijas con el aceite suficiente para que cuando llegue este día sepamos qué hacer. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo.